Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a la Argentina en forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre, la intención de escapar del servicio militar, el espíritu de aventuras o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida. Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes. Por un lado, el avance del vapor en la navegación permite que América se vuelva más cercana. Y por otro, el ferrocarril abre camino al unir los territorios internos con las zonas costeras. Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos, el inmigrante puede hacer uso de 3 beneficios. Alojamiento por unos días en el hotel de inmigrantes. Acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra. Y un boleto gratuito de tren para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Pero en Argentina,
La economía agroexportadora genera cada vez más beneficios para los terratenientes y provoca que la mayoría de los inmigrantes y gran parte de la población no logren acceder a la propiedad de la tierra, cuyo precio asciende a niveles inalcanzables. Aunque muchos regresan a sus países de origen, otros se quedan a vivir en diferentes pueblos de provincias, en las ciudades del litoral y en Buenos Aires o Rosario, lugares casi obligados durante el tiempo que tardan en ahorrar el dinero para poder conseguir un terreno en las afueras de la ciudad. La masa de inmigrantes que se asienta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la actual provincia de La Pampa provoca un enorme aumento de la población y de la urbanización. El súbito crecimiento demográfico trae aparejados nuevos problemas, como el hacinamiento, la precariedad de viviendas y la difusión de enfermedades contagiosas. El aumento poblacional genera un nuevo entramado de pueblos y metrópolis, y un proceso de urbanización de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde la construcción tiene un crecimiento impactante. La gran cantidad de obra genera trabajo, aumenta el valor de las propiedades y las ganancias de los capitalistas. ¿Y su apellido? Semeñuk. Semeñuk. Cabe destacar que usted es mi bisabuela, ¿no? ¿Qué edad tiene actualmente? ¿Qué edad tiene actualmente? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene ahora? 89. 89. Descendiente de Ucraniana. ucraniano. ¿Cómo es la llegada de su familia a vivir a Argentina? Y bueno, llamaron, unos familiares llamaron, dijeron que acá una vida muy buena hay donde trabajar. Porque allá teníamos 3 hectáreas de tierra, 2 familias en Ucraniana. No teníamos dónde vivir como. Y todo había que sembrar porque allá no se trabajaba con plata. Papa, cebolla y harina, todo se sembraba. Se cosechaba y se hacía y comía eso nomás. Se sustentaban con sus propios productos. Sí. ¿Y cómo era la vida una vez llegada acá a la Argentina? Y de primero era muy mala. Uno le preguntaron que vinieron. ¿Y a qué edad vino a la Argentina? ¿Cómo? ¿A qué edad vino a la Argentina? 9 años. A los 9 años. ¿Y cuánto tiempo tardó y cómo fue su viaje a la Argentina? ¿Cuánto tiempo viajamos? ¿Cuánto tiempo viajaron? Con barco 32 días. Y ahí Varsovia, Gdynia, Lutsk, todos esos pueblos, por lo menos 5 días. Así que, y acá 2 días, así que 30. Más de un mes. Más de un mes. Mucho más de un mes. ¿Y cómo fue el viaje? Fue bien. Bien. El viaje fue bien, daban bien de comer, sin trabajar. Muy bien. ¿A qué parte de la Argentina vinieron? ¿Cómo? ¿A qué parte de la Argentina vinieron? Acá a Villa Ángela. O sea, primero llegaron al puerto de Buenos Aires. De Villa Ángela, era Villa, sí. A Villa Ángela. Y después se vinieron acá. Villa Ángela. ¿Cómo se empezaron a desarrollar? ¿Dónde vivían cuando llegaron Lote acá? 11. Lote 11. Había patrones muy buenos, sí que buenos, no hay nada que hacer. Ajá. Ya no están nada, nadie. Ellos ayudaban. Y igual el banco ayudaba, si uno quería sacar préstamo, daba. Pero claro, nadie quería sacar. Había gente que sacaba, no tenía miedo. Pero así como a mi papá, no. Yo voy a sacar y después con qué voy a pagar, dijo. Claro. Bueno. Y poco a poco renegamos y no salimos. ¿Qué sintió al tener que dejar su país de origen? ¿Extrañaba algo? Sí, yo dejé una abuelita como de 80 años solita. Lloraba esa abuelita, lloraba yo. Ay, parece mentira. Porque abuelita me decía, ay, Jalucio, Jalucio. Cuando vos llegás allá, dice, a la
Argentina porque dijeron que acá vamos a llegar, está todo muy lindo, muy bien, hay todo. O sea, la extrañaba a su abuelita. Sí. ¿Sus padres vinieron para tener una mejor calidad de vida o escapando de la guerra? Para tener mejor calidad de vida. Ajá, para vivir acá. ¿Para vivir mejor? Sí. ¿Y cómo fue su etapa de adaptación, tanto al clima como con la gente? ¿Cómo se adaptaron acá viniendo de Europa, del clima, No del sabíamos idioma? hablar ni una palabra, ni sí, ni no, y así empezamos a trabajar. Y dale, dale. ¿Y con el Ni clima? buen día. ¿Cómo se adaptaron al clima de acá Y bien, el clima bien, porque acá calor y allá? y allá frío? frío. Ajá. ¿Su vida cambió mucho cuando vino acá? ¿Cómo? Que si su vida cambió mucho cuando Sí, llegaron sí, acá. sí, que no, que no. ¿Y en qué aspecto más importante cambió? ¿Cómo es? ¿De qué lado más que sintió que la vida cambió desde que tuvo que trabajar? Y bueno, de acá de toda la vida, ojalá si iba a tener mi abuelita o alguna prima, iba a la pepa, comía, no comía. Pero como pensaba que dejé todo y están llorando por mí, pero igual. ¿Cómo eran vistos los inmigrantes en ese tiempo? Estaban todos muy bien, todos contentos. ¿Contentos? Todos ¿Los trataban bien? contentos, veníamos. Ajá. ¿Qué diferencia puede describir entre Europa y Argentina? ¿Qué diferencias encuentra? O si se Y acuerda. bueno, como ese tiempo en Argentina era mejor, allá era. ¿La diferencia? Bueno, allá la guerra, la pobreza Ya vino la guerra, ya vino pobreza, ya no. y la muerte. Muerte, mucha gente murieron, mataron. ¿Sufrió algún tipo de discriminación al ser inmigrante? No, Ninguna. no. No tuvo un paso por la educación. O sea, usted no pasó por la educación. No, nada, Nunca fue a la nada, escuela. Nunca fue a la nada, escuela. nada. Y empezó a trabajar desde chica, De chiquita. de los 9 a 10 años. ¿Y cuáles fueron sus trabajos en el campo? Y cosechar y carpir, Algodón algodón nomás. en el campo. Y traer los caballos y atar los caballos, porque yo era única, mi hermana era chiquita, y así luchamos. ¿Y le gustaba eso? Y tenía que gustar, ¿qué va a Ah, hacer? no quedaba otra. No quedaba otra. ¿Alguna vez sus padres se arrepintieron de haber venido a la Argentina? No, no escuché yo ni uno. Todo estaba feliz y contento. O capaz por no... No, porque cada uno tenía 2 hectáreas, 1 hectárea, y vos tenés que sembrar todo ahí para poder vivir. En Europa. Y no alcanzaba. Y el remolacha y cebolla, todo de ajo, todo. Kilo allá, medio kilo, qué sé yo. Ajustate si querés. En pocas palabras, ¿qué fue para usted llegar a la Argentina? ¿Cómo? ¿Qué significó llegar a la Argentina? ¿Qué quiere decir? En una simple palabra, ¿fue excelente, malo? ¿Cómo le fue para llegar a la Argentina? Si le gustó, si estaba bien. O sea, si estaba conforme A mí me a lo- gustó mucho. Sí, había compañeros. Hasta iban de los parientes de ustedes, ¿cómo se llama? Los tíos. A ver si tu abuela afinada. Barnowski. Ajá. Porque ese hombre estaba solo, sabía venir. Cuantito se casó tu papá con más, sabía venir para la casa. Y bueno, comíamos y estábamos sentados así, y él contaba que venían, dice, tu abuelo venía junto al mismo barco que nosotros. Dice, mi cuñado iba, dice, en ese barco, Kosciuszko, se estaba ahogándose. ¿Cómo era el nombre del barco? Kosciuszko. ¿Barco? Ajá. Kosciuszko, ¿El barco polaco? sí. Dice, si mi cuñado iba con ese barco Kosciuszko, dice, se ahogaba, no sé, no me acuerdo yo bien, era chica. Día que estaba en un solo bolón el barco. Y el barco hacía
¿Qué saben gente? Y ahí andan los cosos, los que somos matroces. En Castilla no sé cómo se dice, los matroces. ¿Los quién? Matroces. Esos muchachos que trabajan ahí. Sí, bueno, ¿cómo se Los dice? marineros. Los Marineros, marineros. eso. Y sacan a la gente de adentro afuera. La paloma esa. Salgan, salgan, salgan afuera. Y uno que prenda así goma, otro cualquier cosa. Y hablaba en polaco, que no pasa nada, nunca pasó nada. Pero hoy queremos que salgan todos. Y barco así nomás hace. Y ya han llenado agua arriba. Pero gente no sabía qué está pasando. Claro. Y dicen que ahí abajo hay 3 bolones. 2 se cortaron, quedó uno. Y el barco, día y noche, hasta no sé cuánto de mitad camino de donde que vino otro barco, trajo repuesto. O sea, estaba roto el barco. Ahí Estaba arreglaron, descompuesto. porque estaba descompuesto, con un sol si iba, se rompía. Y eso contaba ese tío. Dice, sí, mi cuñado iba. Dice. Barnowski. Sí, ¿verdad? No, dice el apellido, no me acuerdo. Sí, el dijo. apellido de mi abuela. Sí, porque dice, contaba mi cuñado. Y estábamos en tu casa, no había cómo conversar, porque uno conversa allá en Castilla, otro allá. Yo voy a empezar. Y dice, casi se ahogaron, no sé cuántas horas. Sí. Pero llegamos. ¿Y cómo aprendió a cosechar? Fue toda una experiencia nueva para ustedes. Eso es fácil, prendió. Nos hincamos, que no podíamos ni lavarse la cara ni nada, Pero fue mucho sufrimiento. y bueno, y despacito, y teníamos hambre porque no teníamos nada que comer, y bueno, así le llegamos. ¿Y cómo le daban las tierras? ¿Les Acá arrendaban? nadie daba nada, nadie. daba nada. Eso llegamos acá en el pueblo, y bueno, nosotros como fuimos para los de tíos, pero toda la gente que venía, y busca alguno que sepa hablar una palabra en ucraniano, porque no sabe dónde ir, cómo decir. Uno dice que para este lado que vayan. Y lo explican. Ahí para los de 11, cualquier cantidad de gringos se fueron. Toda la familia. Porque traían la ropa nomás, nada más. Sí, ¿cuánto? Como 20 familias ahí, uno atrás otro. Y bueno, y agarraban nada, yo agarro acá, a altura, yo agarro acá. Nada de medir, nada de nada. Pero esas tierras las alquilaban, no era que se las daban para que sean de alquilaban. ustedes. Esa gente Que que lo vivía- alquilaban. ellos alquilaban. Y los dueños vivían en Buenos Aires, en Norteamérica, quién sabe dónde. Entonces ellos no sé Eran cuánto. terratenientes. Ajá. No sé cuánto te tenía que pagar allá, y allá tanto y tanto de nosotros. Pero poquito cobraban. Y eso venían con una chata, como te voy a decir. Bueno, se ve lo que es chata. No. ¿Cómo para explicarle chata? Bueno, no se ve tampoco. ¿Camioneta? ¿Unas camionetas? No. Una chata Tirada por caballo, por bueyes. por caballo. Un carro, tipo un carro. Sí, un carro. Así ruedas, como un carro, en 4 ruedas, grandote, nada más. Adelante lleva así y atrás, ahí. Y bueno, de colono a colono, bueno, ¿cuánto vendiste? Tanto y tanto. De primero era sonso. Y después se avivaron un poquito. No, un poquito más. Más había que darle. Claro. Después que hicieron ellos, alambraron un lote 12, otro 12, y ahí ponían portero. De noche, de día, cuidaba todo el llaveado. No vas a llevar algodón de noche. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Y le gustaría regresar a su país de ¿Cómo? origen? Que si le gustaría regresar a su país de origen a ver cómo está. Para ir a ver, Ajá, sí, para ir a sí, ver. me gustaría, Para con vivir, mucho ¿no? gusto, basta que yo tenga para pasar. Eso que no tengo. Pero a vivir, ¿no? No, No. ya soy vieja, ¿qué voy a ver? Allá hay que trabajar. Allá no te van a dar comer, allá no hay. O sea que allá la vida era que si vos querías
vivir, digamos, tenías que trabajar. Si tuviera que el gobierno me da un préstamo, qué sé yo, sí, yo me voy y miro. Claro, no eran las cosas como acá. No.